Estamos de regreso en el Buenos Días a Todos, por supuesto, con estas imágenes de Santiago, pero se lo adelantamos. Informe especial esta noche con entrevista desde Malta, con uno de los hombres, podríamos decir, más buscados en nuestro país, Alberto Chang. Y Paz Montenegro no solamente llega hasta la cárcel de Malta, sino que lo logra entrevistar. Yo diría que ha sido uno de los ejercicios periodísticos más difíciles que hemos tenido como equipo. Y no por la entrevista misma, sino que por todo lo que implicó en términos logísticos y prácticos para poder sacarla adelante. Recordemos que Alberto Chang en este minuto se encuentra preso en la cárcel de Corradino por un fraude con tarjeta de crédito por 14 millones de pesos y se encuentra en prisión preventiva, está en un proceso judicial. Por lo tanto, llegar a él, bueno, fue todo un desafío. Partimos con una carta, eso les puedo decir. Creo que nos cuenten luego la historia. 14 millones de pesos la investigación en Malta, que languidece la cifra versus los... 100 millones de dólares aquí en Chile y más de 1.000 víctimas para muchos. El estafador de una estafa piramidal más grande de nuestro país. Mira, hagamos lo siguiente, veamos un avance de lo que será el capítulo de esta noche de Informe Especial, que está extraordinario, y al regreso nos cuentas todo el detalle, cómo se consiguió y cuál fue tu impresión de estar frente a este sujeto. Ubicado en la turística zona de San Julián, el hostal Inagui ofrece a los turistas precios convenientes. 30 € la noche en habitación y baño compartido. Incluye desayuno continental, wifi y piscina en un entorno privilegiado. Entre sus huéspedes ilustres, un chileno de interés público. Durante 12 meses, Alberto Chang Rají ocupa una de estas camas. Sociabiliza poco, viaja ligero. Esta maleta de cabina y una caja de alimentos con su nombre, las únicas pertenencias de esta larga estadía que llega abruptamente a su fin. A 8 años de que estallara el caso Arcano, que defraudó a más de 1.000 personas por unos 90.000 millones de pesos, Alberto Chang, su gestor, fue detenido en Malta. Paga la cuenta del hostal con una tarjeta de crédito clonada. Lo acusan además de hurto agravado y fraude por hechos similares desde el 2022 a la fecha. El monto involucrado, poco más de 14 millones de pesos chilenos. He said he was a retired investor, but obviously we know that he's more than a retired investor. Alberto Chang. Contra Alberto Chang, el empresario chileno Alberto Chang. Cuando en 2016 huye de Chile a Malta, ostenta una vida de lujo. I didn't come here to do any trouble. I didn't come here escaping from law. I came here on a valid proposition and to invest in the country. Un duro revés tuvieron las personas estafadas por Alberto Chang. Los tribunales de Malta rechazaron su extradición. Actualmente su situación migratoria es irregular. No cuenta con domicilio fijo ni dinero. Solicitó una pequeña ayuda financiera de 200 €. Prisión preventiva para el chileno, quien desde el 15 de marzo permanece en el módulo 6 de la cárcel de Corradino. Hace 5 meses, Informe Especial comienza los contactos con Alberto Chang. Le enviamos una carta solicitándole una entrevista. Él responde y así se inicia la comunicación a través de una serie de llamadas telefónicas que él tiene permitido realizar desde su encierro hacia el exterior. Yo tengo deseo de darte mi versión, porque nunca la he dado, completa. Para finalmente concretar esa intención, nos hace la siguiente propuesta. Y la otra posibilidad es una entrevista por Skype, que es audiovisual, en la cual tú sí puedes grabar el contenido. Son 10 minutos el registro audiovisual de esa llamada Skype, que es mucho más de lo que tendrías viniendo acá porque no podrías entrar con equipo. Así, a 12.000 kilómetros de distancia y con 6 horas de diferencia, comienza esta entrevista exclusiva. Parto saludándote desde Santiago de Chile. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días. Entre mayo y agosto, en acotadas videollamadas de 10 minutos, nos habla de un complot en su contra, de una investigación de inteligencia israelí y de millones de dólares que esperan por él. Ahora, este fideicomiso por un tema de seguridad, como es personal y yo soy el beneficiario, solo puede ser accedido en persona.
como yo no he podido salir de Malta, no he podido acceder a él. ¿Cuánto dinero hay en ese fideicomiso? Suficiente, más de 100 millones de dólares en este momento. Suficiente, dice, para pagar a quienes en Chile confían en él y luego pierden casas, ahorros, jubilaciones, salud, dinero. Es un mentiroso, redomado mentiroso. Puede ser que tenga plata guardada, pero que quiera devolverla no creo. Toda una vida sacando la cresta en el cerro, así, siendo austero, ahorrando. Y de repente eso no está, y no está por una tradición. Cuesta. Me da rabia la situación recordar que mi papá falleció y que ¿por qué falleció? Se gatilló por todo lo que pasó, por la estafa, por el engaño y todo. Digámoslo de frentón, si esta es la estafa piramidal más grande que ha habido en Chile nunca, jamás. Por eso, 8 años después, los querellantes no se rinden y fuerzan el juicio oral en contra de Nicole Sumastre, la amiga de infancia, comadre y mano derecha de Alberto Chang. Ella ejerció el cargo de gerenta general de Onyx, ¿ya? Es decir, es la autoridad máxima, la que toma las decisiones. El reloj corre en contra de las víctimas. La causa de Alberto Chang en Chile está sobreseída temporalmente y si él no regresa al 2026, podría prescribir. Con una orden de captura internacional vigente, los querellantes esperan que sea expulsado por los delitos cometidos en la isla. Le preguntamos a él si está dispuesto a enfrentar a la justicia en nuestro país. Nos responde desde Malta. Por Skype, misma hora, mismo canal. Adiós. ¡Ay, qué entrevista! Esto es parte de lo que van a poder ver esta noche. Pero Paz, él dice que tiene los 100 millones de dólares. O sea, porque uno decía, y lo que las víctimas también pensaban, que ya se lo había farreado. Él dice que no, que están y en con un una fideicomiso, con una convicción, María. Y eso quizás es parte de lo más interesante que va a poder ver la gente hoy día en la casa, ¿no? El relato, su discurso, cómo se presenta, cómo sigue aparentando esta forma como de director de un imperio multimillonario, pero está vestido con el uniforme de la cárcel de Corradino en Malta. Pero no pierde eso, no pierde en las conversaciones que tenemos telefónicas primero y después en los Skype. Él va argumentando muy elaboradamente, o sea, no es algo que se le ocurrió en el minuto en base a la pregunta, sino que tiene todo su discurso previamente planeado para contestar. Hay pocas veces en donde nos dice algo en la primera instancia y 2 o 3 meses después lo corrige y lo amplía, por ejemplo, a quienes les va a pagar, que es parte de lo que vamos a ver hoy día en la noche después de 24 horas. Hay una parte que me llama la atención porque, claro, dentro de su relato, él es una víctima de un complot internacional, donde está el Mossad, donde están, o sea, todos los poderes fácticos habido por haber, de todas las conspiraciones habido por haber. Si hay algo que se mantiene con Alberto Chang, a pesar de los años transcurridos, de los hechos de los cuales estamos hablando, que suceden, finalmente esto explota el 2016 después de que se dan una serie de estafas piramidales hermanas como AC Inversions. Ahí explota el caso Arcano y el caso de Alberto Chang. Él mantiene su inocencia. Él nunca es culpable. Él siempre es víctima de las circunstancias y de otros que finalmente confabulan para que él no pueda llevar adelante su principal deseo, que sigue siendo poder pagarle a sus inversionistas, a quienes apostaron por él, confiaron en él. Y sobre esto que lo tiene en la cárcel en Malta, que son 14 millones de pesos, el fraude que no tiene nada que ver con lo de acá, por lo tanto no hay una extradición ni nada. Sobre esos 14 millones de pesos también es parte del complot internacional, de que el Mossad de alguna manera le clonó la tarjeta. Es de lo único que él nos plantea que no va a poder referirse, porque es una causa judicial abierta en curso. Perfecto. Qué conveniente. Está en prisión preventiva aún, no ha podido solicitar ni siquiera una fianza. Porque se están presentando todavía las pruebas, pero ahí también, y es muy interesante verlo, en el reportaje hay una traición importante a quien fuera uno de sus principales amigos en Malta, quien lo recibió, quien le dio alojamiento. Entonces, ese elemento también es como si la historia un poco se repitiera. Que era el que
el dueño de la tarjeta de crédito clonada. Claro que sí. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que más llamó la atención, además de que es la estafa piramidal más grande de nuestro país, 100 millones de dólares, que son los ahorros de muchas personas, incluso jubilaciones, veíamos. Pero además de eso, hay una cosa que yo creo que en nuestro país causó como repugnancia, y es que su mamá pagara por sus supuestos delitos. Se fue a la cárcel la mamá y no se fue a la cárcel él. Bueno, ¿Le preguntaste de eso? Claro que sí. En la primera instancia, en la primera vez que se le pregunta, porque me gustaría, antes de responderte con respecto a la mamá, las dificultades en el fondo que teníamos. O sea, las llamadas que nosotros tenemos con Alberto Chang son las llamadas que tiene permitido realizar desde la cárcel como cualquier interno, ¿no? Para sus llamadas personales, llamadas a sus abogados, por las cuales tiene que ir cancelando un monto. Son llamadas desde la cárcel, ¿no? Después, el Skype también es un espacio que tiene permitido y que quedó tras la pandemia para que aquellos internos que no tienen a alguien que los vaya a ver puedan comunicarse con el exterior. Entonces teníamos spots de 10 minutos. Eso duraba. Eso duraba cada uno de los contactos. Entonces, muchas veces, y ahí lo planteamos, también nos quedamos con la contrapregunta en la boca, con preguntas que teníamos que volver a tratar. Entonces, en una de esas oportunidades, de las iniciales, le preguntamos por su madre y él prefiere no responder. Él dice, de eso es muy largo lo que te tengo que decir, y no responde. Pero en los últimos contactos, él sí responde y lo hace de manera bien extensiva. Es la figura sin duda más importante para Alberto Chang. Verónica Ragí, como dicen ustedes, en el fondo ella viaja con él a Malta, se regresa a Chile, intenta salir nuevamente con una serie de digipass y tenía una orden de alerta por parte de la Fiscalía, la toman detenida, estuvo 6 meses en prisión preventiva, después en el fondo es condenada, es la única condenada en el caso Arcano, a 4 años de libertad vigilada. Ella fallece el 2022. Igual es curioso que él señale que es lo más importante en su vida, y la percepción que le queda a la opinión pública es que él finalmente la vende y la deja que la tome presa. Cual. Claro, y nunca la viene a ver. Y muere sin verla. Bueno, si venía a verla, él sale de Malta, recordemos que él estaba con un pedido de extradición que finalmente se falla a su favor en 2018, en noviembre. Y como dice una de las víctimas que nos comentaba cuando conversábamos con ella, que finalmente Malta se convirtió en su cárcel, independiente de lo que está pasando ahora en Corradino, ¿no? Porque no podía salir, tiene una orden de detención internacional. Está bien, y si ponía una pata en Chile lo detenían, pero igual hay una cosa humana de... tú eres el responsable de que tu mamá está presa, probablemente eso le causó una enfermedad y una tristeza que la lleva a la muerte, y no la viste nunca más. Era socia nominal de todas las empresas de Alberto Chang, los mismos querellantes, como que dicen, no era su mamá, era la mamá. Pero es muy, muy interesante. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que más me impresionó de todas las respuestas que obtenemos de él, es con respecto a su madre, a Verónica Ragí. Es parte de lo que vamos a ver esta noche también. Es parte de lo que vamos a ver esta noche en extenso. A mí me gustaría realzar el trabajo de Pablo Álvarez en la investigación periodística, de Cristian Mercado en la realización audiovisual, un lujo, un talento, con una perseverancia, porque realmente fue muy difícil. Estos contactos empezaron con una carta en el mes de abril. Él ingresa a la cárcel de Corradino el 15 de marzo, le mandamos una carta y ahí comienza esta comunicación, primero telefónicamente y después a través de estos espacios de Skype. Recordemos, tú nos decías fuera de pantalla que por la naturaleza de lo que él está enfrentando judicialmente en Malta no podían tener un encuentro personal, físico. Claro, en el fondo él está en la cárcel y él mismo nos plantea en el fondo esta solución intermedia. Ya que ustedes no podrían ingresar con equipo aquí a la cárcel de Corradino, hagámoslo por Skype para que podamos vernos las caras. Y así es bien impresionante. En los primeros contactos yo decía, bueno, está con un buzo. Ya la segunda y la tercera vez que estaba con el mismo buzo, bueno, uno dice es el uniforme carcelario, ¿no? Claro. Bueno, que lo que vimos, perdón, que a propósito de de verlo ahora sí, porque claro, un hombre que vivía una vida de lujo, con plata que no era de él, en fin, verlo que en ese hostal, que era un hostal pequeño, una habitación pequeña, solo tenía una maleta bien destartalada. Y una caja de como alimentos para arrancar. Y eso era todo lo que tenía. 12 meses pasan en ese hostal. Esas fotos son sacadas por un turista que lo reconoce. Es bien impresionante eso, porque estamos hablando, sí, en un lugar idílico, a 200 metros del mar, lindo, Malta y todo lo que uno quiera decir, pero pasar 12 meses en habitaciones con 4 camarotes compartidas y baño compartido después de lo que él vivió en el fondo, y eso también es bien interesante, que lo que vamos a ver en la noche es como... Lo conversan también, el cambio de vida que tuvo que llevar. No, si con respecto a Malta él no se refiere,
Y finalmente él también tiene su discurso súper armado. En el fondo uno va con la contrapregunta y vuelve al tema. Y al contacto siguiente te dice, oye, es que me quedó pendiente con respecto al anterior. Y es spot de 10 minutos. Entonces muchas veces... O sea, él es su mejor defensa. Él es su mejor defensa. Pero ahí, porque te dice algo súper interesante que es, yo tengo estos 100 millones de dólares que le debo a mis compatriotas. ¿Por qué no los devuelve? Porque están fuera de Malta. No puede salir de Malta, claro. Y no puede salir de Malta. Esa es la explicación que él da con respecto a esos 100 millones de dólares que tiene el compromiso, dice. Pero hoy día tú puedes hacer transferencias, los bancos se pueden dar órdenes, firmas. Eso es interesante también de lo que vamos a ver en la noche. Justamente, ¿por qué? Porque uno diría en este siglo, con la tecnología que tenemos, ¿cómo no va a poder hacer una transferencia, digamos? Obvio. Y nos habla de detalles muy específicos de por qué esos dineros, él no puede acceder a ellos. ¿Por qué no puede acceder a esos dineros? También está en el reportaje de la noche. Y quizás otro tema importante es el dolor de las víctimas. Han pasado 8 años. Sí. Testimonio ahí. Tenemos algunas de ellas, incluso una persona que trabajó para Arcano y Onyx Capital, que era como el brazo financiero de Arcano, los que finalmente iban a buscar a los inversionistas. Y la pérdida sigue, hay una pérdida no solo monetaria, es una pérdida bien intangible, por así decirlo, pero el dolor permanece. Muchos de ellos han fallecido en estos 20 años. Siguen sintiendo vergüenza por haber apostado a esas inversiones que daban obviamente un rédito mucho mayor que lo que ofrecía la banca en ese minuto. Muchos de los ejecutivos, recordemos, invitaron a sus familias a invertir, todos ellos, los trabajadores también, era buen negocio. Por lo tanto, su situación es bastante compleja aún y obviamente quieren justicia, y no quieren justicia en Malta, quieren justicia en Chile, y los tiempos están corriendo en contra de ellos. ¿A qué hora entonces hoy día es la cita? Hoy, después de 24 horas central, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Muy bueno. Extraordinario reportaje. Además, yo creo que hace rato queríamos verle la cara, a ver en qué está este gallo. Pero desde el tono de voz es una cosa que uno dice, está en la cárcel. Y así plantea. Tremendo. Gracias, Paz, por venir acá con nosotros al Buenos Días a Todos. Bueno, y mañana podemos comentarlo. Por supuesto, mañana lo comentamos. Sin falta, nosotros hacemos pausa cortita en el Buenos Días a Todos y ya regresamos con más.